Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre la historia de Roma. Primero tenemos que saber sobre la línea del tiempo, la monarquía, la república y el imperio. La monarquía. Leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda, Antonio, hijo de rey troyanos Eneas y Venus, de Aquines, había fundado la ciudad Alba Longa, sobre la orilla del lecho del río Tíbero. Condenó a su hija Rasilvia a ser sacerdotisa para que permaneciera virgen. A pesar de ello, el dios Marca engendró en Silvia los mellizos, que no eran uno sino dos. Cuando nacieron, fueron arrojados al Tíber para salvarlos. Una loba se acercó a beber y dio beber a los mellizos. La leyenda también nos cuenta sobre cómo Rómulo mató a su hermano Remo, porque Remo saltó por encima de los muros que Rómulo había levantado, provocando la ira de su hermano y la trágica muerte de Remo. Después pasaron años y años y años de la muerte de Rómulo, y su segundo fue Numan Pompilio. De los 7 reyes fue legendario, segundo rey de Roma. Las guerras púnicas. La primera guerra púnica, la más importante obviamente, fue la causa Roma y Cartago se enfrentaron por el control de Sicilia, una isla estratégica en el Mediterráneo. Desarrolló Roma, que no tenía experiencia naval en nada, construyó una gran flota. Hubo batallas tanto terrestres como marítimas. Roma fue aprendiendo y terminó dominando el mar. Su resultado fue: Roma ganó y se quedó con Sicilia, convirtiendo en su primera provincia fuera de Italia. La Segunda Guerra Púnica. Su causa fue: resentido por la derrota, Cartago buscó expandirse en España, o también llamado ahora España. El general cartaginés Aníbal Barca atacó a Sagunto, aliado de Roma, lo que provocó el conflicto. Aníbal sorprendió el mundo cruzando los Alpes con elefantes y derrotando a Roma en las batallas con canas. Roma, liderando por Espión en África, contraatacó en España. Luego llegó a la guerra en África, en la batalla de Sama, 202 a.C. Aníbal fue derrotado. Su resultado fue: Roma ganó Graves y, consecuencia, Cartago perdió sus territorios en España. Y la última guerra púnica, de 146 hasta 146 a.C. 149. Causa, aunque Cartago ya no era una gran potencia. Roma tenía que sumergirse políticamente. Romanos con Cartago decía: Cartago debería ser destruido. Su desarrollo fue: Roma sitió la ciudad de Cartago durante 3 años. Finalmente, en 146 a.C., la ciudad fue conquistada, destruida y quemada. Su consecuencia fue, y su resultado, Roma arrasó a Cartago, esclavizando a sus habitantes, y se quedó con sus tierras en el norte de África. Su consecuencia obviamente fue: Roma se consolidó con la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental. Después hablamos de Julio César. Julio César fue un político, militar y dictador romano que marcó el final de la República y abrió el cambio del imperio, previniendo una familia patricia. Ya el poder, fue nombrado dictador vitalicio. Realizó reformas políticas, sociales y económicas. Reorganizó el calendario creando el calendario de Juliano, repartiendo tierras a veteranos y pobres, y centralizó el poder. El 15 de marzo del 44 a.C. fue asesinado en el Senado por un grupo de senadores, liderados por Bruto. Su muerte desencadenó nuevas guerras civiles, que finalmente llegaron al ascenso de su heredero, Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Sus últimas palabras de Julio César fueron: ¿tú también, Bruto? En latín, et tu, Bruto, popular por Jacques Parents, una frase en griego que se traduce como tú también, hijo. Octavio, Marco Antonio y Cleopatra.
Octavio es poderoso porque gana a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Acción. Fue proclamado Augusto el primer emperador de Roma. Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. El segundo, Cleopatra por una serpiente venenosa. Compró a algunos senadores, su segundo Máximo César y a Julio César le pusieron de Dios y el llamado a Octavio. Por el llamado de Octavio. ¿Y por qué? Octavio le ofreció a Egipto a cambio de unirse con él. Y se unen Marco Antonio y Cleopatra. Era nomás una trampa, pero él no pensaba, porque Marco Antonio tenía 40, entre 43 años y Octavio tenía 20. Y por el último, los 4 emperadores de Roma. Los más importantes. Tiberio, el 19 de agosto de 14 después de Cristo, al 16 de marzo del 47 después de Cristo. El Senado fue perdiendo poder de voto y decisión durante su gobierno. El ejército fue tomando más poder. Con el tribunado militar estableció las bases sobre las funciones de esmetadores. Calígula, 19 de marzo del 47 después de Cristo al 24 de enero del 41 después de Cristo. Y Nerón no mucho se sabe. Marco Conyevo Nerva, o también llamado Nerva, gobierna por 2 años, es conocido como el emperador más anciano en subir el trono. Adopta a Grajano como sucesor. Grajano Optis Princes, primer emperador de Españolo, hijo adoptivo de Nerva, amado por el ejército, fue el mayor constructor de edificios públicos en Roma, conquistó Petra, llevó las fronteras de Roma hasta Susa, gobierna Roma desde el año 98 al 117 después de Cristo. General en el gobierno del dominicano, adopta el emperador Adriano, al morir fue divinizado. Adriano gobierna desde 117 al 148 después de Cristo. Acompaña a Trajano en las campañas de conquista de Dacia. Fue nombrado cónsul, obviamente, construyendo el muro que llevaba su nombre. Romantizó el imperio, construyendo muros para fortalecer las fronteras. Antonio Pío gobernó desde el 138 al 161 después de Cristo. Gobierno pacífico, lleno de crecimiento económico. Adopta 2 niños que Adriano le hizo prometer en su lecho de muerte. Marco Aurelio gobierna desde 161 al 180. Gobierna junto a Lucio Vero, emperador honesto. Desde niño no mostró dote de ser justo y decidido. El quinto y último emperador de la época dorada de Roma, emperador filósofo y eficaz. Muchas gracias por ver este video.